Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias, por supuesto los comentarios de su servidor Humberto Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar nuevamente al conflicto en Rusia-Occidente que se libró en Ucrania. Hechos, noticias, información, declaraciones muy importantes. Y bueno, desafortunadamente, creo que la locura, la rusofobia ya en Occidente no se termina, no se limita a hacer una petición de arresto en contra del señor Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional de Justicia, sino que esta locura continúa incrementándose después de la visita que realiza el señor Xi Jinping a Rusia y que tiene temblando justamente a las élites de Occidente, porque miran cómo su mundo unipolar que quiere establecer Estados Unidos a través de amenazas, a través de ataques, a través de guerras, tratando de someter a todas las naciones para que se sometan a las políticas establecidas por el Departamento de Estado, parece que no está dando resultado. Y antes que perder sus privilegios de colonizadores y mantener el control sobre el resto de naciones, prefieren incendiar el planeta. Realmente es lamentable. Así es que, hermanos, hay que prestar mucha atención a lo que está pasando ahí, porque yo lo dije y advertí que posiblemente el conflicto en Ucrania se extienda a los Bálticos, especialmente a Polonia, que ha declarado la guerra en contra de Rusia, y esto seguirá escalando hasta que toda Europa se vea envuelta y luego el resto del mundo. Desafortunadamente, parece que las cosas van por esa dirección y no hay manera o no hay marcha atrás. Bueno, vamos aquí a algunos hechos, noticias, información, declaraciones importantes. Según las informaciones, el Ministerio de Defensa de Rusia nuevamente repele y va al encuentro de 2 aviones nucleares estratégicos estadounidenses B-52 que se acercaban nuevamente a la frontera rusa. Vienen más provocaciones. Según las informaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, afirma que el dron derribado justamente sobre el Mar Negro, ya habló del depredador MQ-9 de Estados Unidos, que fue derribado, podría estar preparado para un ataque en contra de una de las bases militares en la región de Crimea. Por eso fue derribado. En una exclusión, en una zona de exclusión aérea a la cual no tenía que entrar cuando hay 2 naciones en conflicto. Lo hizo. ¿Y qué remedio le quedó a Rusia? Obviamente derribarlo. Informes informan, según residentes de Polonia informan que 6 sistemas de defensa aéreo estadounidense se miraron en tractores de transporte a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se cree que los 6 sistemas de defensa ATACMS de origen de Estados Unidos se dirigen a territorio ucraniano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia el mayor paquete financiero y de armamento para el gobierno de Kiev en las próximas semanas para un posible contraataque en este verano en contra de la Federación Rusa. Así sigue la locura. Los países del este de Europa, como Estonia, Letonia, están dispuestos a enviar aviones de combate o han afirmado enviarán a territorio ucraniano aviones de combate Su-24 de origen ruso. ¿Lo recuerdan? Yo venía advirtiendo que, por ejemplo, Checoslovaquia y Polonia estaban listos para enviar 41 aviones de combate MiG-29 a territorio ucraniano, de los cuales 4 ya arribaron por parte de Polonia. Pero vamos ahora a puntos importantes y declaraciones realmente lamentables. Tú me dices al final qué piensas de esta locura. Allá en Bakhmut, el gobierno del señor Vladimir Putin, escucha esto, según las informaciones de diferentes medios, en Ucrania estaría a punto de colapsar debido precisamente a la fuerte pérdida de cientos y miles de soldados en la región de Bakhmut. Las informaciones indican que han muerto cientos y miles de soldados debido a que se encuentran totalmente atrapados. El gobierno de Rusia, jugando una estrategia muy apropiada, ha dejado una pequeña línea en la cual puedan entrar o salir el ejército ucraniano. Está totalmente rodeado, pero únicamente como parte de una estrategia por parte del gobierno o el ejército ruso para que todo personal que se ha enviado a la región inmediatamente sea atacado. O sea, que les pusieron una trampa. Yo se los dije en Bakhmut.
Tienen rodeada toda la ciudad, le permiten una pequeña región para que puedan entrar o salir, y de esta manera cuando entran refuerzos del ejército ucraniano, inmediatamente viene un ataque de artillería destrozando completamente a las fuerzas armadas de Ucrania. Esto es lo que hay. Toda esta locura que les estoy diciendo porque ellos saben que la guerra está perdida, independientemente de lo que digan los grandes medios de comunicación corporativos. Yo he dicho y sostengo aquí que una guerra en contra de Rusia en esa región es imposible de ganar para cualquiera, incluyendo toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero si no crees, vamos a algunas declaraciones importantes de cómo Estados Unidos quiere continuar con este conflicto hasta el último ucraniano. Como lo había dicho Joe Biden, el mismo señor Volodymyr Zelensky. Escucha esto, lo que dice el señor Jim Kirby, y hablo justamente del coordinador de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Washington espera que Xi Jinping presione a Vladimir Putin para que Moscú detenga los bombardeos. Aquí te voy a exponer la hipocresía y doble estándar de Occidente, ¿ok? Como siempre lo hace tu servidor Ubaldo Quiñones. Washington espera que Xi Jinping presione a Vladimir Putin para que Moscú detenga los bombardeos en Ucrania y retire sus tropas, afirmó el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien dice lo siguiente: el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró este lunes que Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que el presidente de China, Xi Jinping, reitere la petición de alto al fuego en Ucrania durante su visita a Moscú. Esperamos que el presidente Xi presione al presidente Putin para poner fin a los bombardeos de ciudades ucranianas, hospitales y escuelas. Esto lo hace el gobierno o el ejército de Ucrania, no lo hace el gobierno de Rusia. Pero para que veas la hipocresía y doble estándar, encubren los crímenes de Kiev, pero acusan a Rusia, incluyendo la Corte Penal Internacional de Justicia. Pero vamos más adelante, la hipocresía y doble estándar, vamos aquí. ¿Ok? Para detener a los crímenes de guerra y las atrocidades, y para que retire sus tropas, afirmó Kirby. Pero estamos preocupados por si en cambio China reitera los llamamientos de un alto al fuego y deja a las fuerzas rusas dentro del territorio soberano de Ucrania. Territorio soberano. Aquí si quieren soberanía integral de Ucrania. Pero allá Estados Unidos en Siria está ocupando un 25% del territorio sirio, en la parte más rica de la ciudad, extrayendo en las áreas petroleras, robándose el petróleo. Están ahí. O sea, que para Occidente, para Europa y Estados Unidos, sí, la integridad territorial de una nación de la cual quieren tomar toda la riqueza, sí quieren que toda su frontera sea respetada. Pero ellos van a otras naciones como a Siria y ahí no les importa estar ocupando un territorio sin el consentimiento ni del presidente, ni siquiera de la Organización de Naciones Unidas. Hipocresía y doble estándar. Allá sí quieren integridad territorial. En Siria no importa. En Siria no importa, mientras que podamos saquear y mamar el petróleo, no importa. La integridad territorial de Siria o de cualquier nación a la cual quieren someter. No para que vean la hipocresía y doble estándar, pero vamos aquí. Vamos ahora a lo que dice el señor Antony Blinken, también referente referente justamente a este llamamiento, ¿ok? Por parte de, habla aquí ahora de Antony Blinken. Escucha lo que dice el señor Antony Blinken también referente a esto. Antony Blinken: Estados Unidos insta que el mundo no se deje engañar por cualquier iniciativa de paz que promueva Rusia y China. Desde Washington expresaron este lunes sus dudas de que Pekín quisiera salvaguardar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ok, vamos nuevamente a la misma hipocresía y doble estándar de estos señores, porque estos son la voz oficial. Como ya he dicho, Occidente viene en contra de todo periodista o medio de comunicación que exponga su doble rasero y doble estándar. Quieren acallar a toda persona que expone la realidad. Pero ellos, los medios de comunicación, la propaganda nazi, que son los grandes medios de comunicación corporativos, tratan de salvar la imagen de estos señores. Si estos señores son la voz oficial, por lo tanto, tu voz no sirve. Lo que digas tú no sirve, solamente lo que dicen ellos, porque son la voz oficial. Y si la voz oficial te miente, esa es la voz oficial. Si ellos psicológicamente tienen un problema mental y están diciendo locuras, pero es la voz oficial. Esto es lo que vale, no lo que digamos el resto. Pero bueno, así funciona la guerra de comunicaciones, que controlan ellos, porque los grandes medios de comunicación los controlan ellos. Pero vamos a ver qué más dice este señor.
Vamos a ver qué dice el señor Antony Blinken referente a esto. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se ha mostrado escéptico ante cualquier iniciativa de paz que pueda promover el presidente chino Xi Jinping durante su visita a Moscú del 20 al 22 de marzo. Según indicó el alto funcionario en una reunión informativa este lunes, China utilizará esta visita para reiterar los llamamientos a su alto al fuego bajo su propuesta de paz. Sin embargo, expresó sus dudas de que Pekín estuviera salvaguardando la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Allá sí importa la integridad territorial. En Siria no importa. En Yemen no importa. En Libia no importa. Lo importante es donde nosotros decidimos que queremos integridad territorial, se debe de respetar. Donde digamos que una nación tiene que ser dividida, aplastada y sometida, también ahí nosotros decidimos. El resto no vale. Por Dios. Hipocresía y doble estándar. Ok. Cualquier plan que no de prioridad a este principio fundamental es el mejor de los casos una táctica dilatoria o simplemente pretenden facilitar un resultado injusto. Eso no es diplomacia, según este señor, no es diplomacia. Lo que ellos sí, andar por el mundo, viajando, amenazando a las naciones para que se sometan a las políticas imperialistas de Estados Unidos, o de lo contrario, vienen los ataques mediáticos o la guerra en contra de ellos. Así es como funciona la diplomacia estadounidense, de estos hipócritas. Pero vamos más lejos. Vamos a dejar a este señor para ir a lo que dice precisamente una señora, digamos una legisladora del Parlamento Europeo, para que veas tú de lo que te estoy hablando, de que Ucrania está a punto de colapsar y realmente ya no hay nada que se pueda hacer. Está la guerra perdida, entonces por lo tanto toda la organización del Tratado del Atlántico Norte viene directamente a una confrontación con Rusia. Escucha esto, no lo digo yo. Los soldados ucranianos son reclutas inexpertos que están listos para huir a la primera oportunidad. Escucha esto. Los soldados ucranianos son a menudo reclutas sin experiencia, que están listos para huir a la primera oportunidad, dijo la eurodiputada irlandesa Claire Daly durante un discurso en el Parlamento Europeo. Como señaló el diputado, el Comando Militar de Ucrania envía a soldados sin entrenamiento a la batalla y luego castiga severamente a los que huyen. Esto no puede durar para siempre. Y ustedes, los repugnantes generales, están sentados aquí y hacen que estas personas vayan a la muerte. Estoy harta de ustedes, dijo precisamente la parlamentaria. Segunda ley, el mundo occidental debe comenzar a pensar en una solución pacífica al conflicto en Ucrania y detener el suministro de armas. Suspenderlo. Recordemos que anteriormente, con un llamado para detener el suministro de armas a Kiev, hizo un candidato a los senadores estadounidenses. ¿Usted cree que ellos van a escuchar? Ya lo dijo Kirby, ya lo dijo el señor Antony Blinken, que es inaceptable un alto al fuego. Ellos quieren la guerra porque están haciendo su agosto. El complejo militar industrial de los Estados Unidos es el que está haciendo su agosto, con la muerte de los soldados ucranianos y esta carne de cañón que están enviando justamente al frente de batalla. Yo le he dicho, está a punto de colapsar. Pero ahora vamos también aquí algunas informaciones muy importantes referentes a lo que te digo, referente a Bakhmut y cómo Ucrania está perdiendo prácticamente todo. Escucha esto. Las tropas rusas comenzaron el asalto a Avdiivka. Es otra región, ya no solo Bakhmut, que es donde están muriendo cientos y miles de soldados diariamente. Porque les he dicho, les metieron una trampa, les dejaron una pequeña región para que entren y salgan, pero cuando envían más refuerzos, inmediatamente son aplastados. Ahí hay un cementerio, pero un cementerio gigantesco de soldados ucranianos que están siendo masacrados porque no tienen el entrenamiento, porque el personal militar real que antes tenía el ejército de Ucrania se ha acabado. Según las informaciones, y aunque usted no lo crea, vaya a diferentes medios, informan que ahora el ejército de Ucrania está no solamente persiguiendo a jóvenes y a hombres o ancianos en las diferentes ciudades, como en el puerto de Odessa, del cual se dice que personas o hombres de familia, cuando van a alguna región, inmediatamente son perseguidos por las fuerzas de seguridad de Ucrania, es detenido, se le pone un uniforme y por la fuerza es enviado al frente de batalla. Esto es lo que es Ucrania ahora. Un verdadero, ¿cómo le diré?,
un verdadero campo de exterminio, obligado por Occidente, empujado por un gobierno como el del señor Volodymyr Zelensky, que poco o nada le importa la vida de cada ucraniano. Y unos ucranianos que cayeron en el juego de Estados Unidos, porque Estados Unidos está librando la guerra junto con la OTAN en contra de Rusia desde su territorio, utilizando a los ucranianos como carne de cañón. Pero bueno, cada quien saque sus conclusiones. Vamos aquí ahora a Avdiivka, no solamente en Bakhmut, que es un cementerio real del ejército ucraniano. Vamos aquí. En Avdiivka, en estos momentos está bajo el ataque más poderoso del ejército ruso, el más poderoso. Y hace algunos instantes destruyeron un depósito de combustibles para barcos extranjeros y del mismo Ucrania. Lo acaban de afirmar el Departamento de Defensa de Rusia. Un gran depósito de combustible. Pero vamos aquí, en Avdiivka. El asalto a Avdiivka comenzó literalmente inmediatamente después de las tropas rusas tomaron el control del asentamiento cercano a Estopovo, lo que le permite cortar la conexión del ejército ucraniano con las fuerzas principales. Según se supo, un poderoso ataque del ejército ruso se llevó a cabo desde el sur y por el momento los combates continúan en el área de Palacio de Cultura, Tecnología y Deportes, así como en el 9º microdistrito de la ciudad, lo que indica que el ejército ruso logró irrumpir en la ciudad. O sea, poco a poco Rusia va avanzando y ahora en esa misma ciudad ha sido evacuada toda la población por parte del ejército de Ucrania, porque ya el ejército ruso sigue avanzando en diferentes direcciones. Yo lo dije. El ataque del ejército ruso resultó ser tan inesperado que, según el comandante militar ruso Romanov, el ejército ucraniano se vio obligado a solicitar el apoyo de la aviación, mientras que durante los combates las unidades rusas lograron afianzarse en las afueras de la ciudad. Y esto ya es un colapso del ejército ucraniano. Ya Rusia verdaderamente está actuando como tenía que haber actuado desde un principio. Pero ahora vamos a lo que realmente es lamentable, lo que yo les decía, todo lo que viene pasando. Polonia empieza a movilizar tropas a la frontera justamente de Bielorrusia y Rusia, así también como sistemas de defensa, sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, a solo algunos kilómetros de la frontera con Rusia, en preparación para un posible enfrentamiento con Rusia. Pero ahora vamos aquí a lo último. Polonia anuncia su intención de entrar en la guerra contra Rusia si Ucrania pierde. Polonia fue notificada de su intención de entrar en guerra con Rusia si Kiev pierde. ¿Qué quiere decir con esto el señor Andrzej Duda? Ya habló justamente del primer ministro justamente de Polonia, o quien quiera que haya declarado esto. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está declarando la guerra a Rusia. Y aquellos de mis detractores que decían que Rusia no servía y que estaba perdiendo, yo le he dicho, estás luchando contra 50 naciones, contra toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, con mercenarios y con las diferentes instituciones o digamos fuerzas mercenarias privadas. O sea, Rusia está luchando en contra de 50 naciones y los está venciendo, solamente que todos están luchando en Ucrania. Pero vamos aquí a lo que yo le decía. Si Rusia va perdiendo, ¿por qué todo el mundo está vuelto loco y quieren enviar más y más armamento? Obviamente porque Rusia la ha destruido. Inclusive ya hay informaciones de que algunos de los ataques realizados en contra del ejército de Ucrania están siendo utilizados los sistemas que ha tomado el ejército ruso. O sea que Rusia ya tiene las armas y está utilizando las armas de la OTAN en contra del mismo ejército ucraniano. ¿No era esto lo que querían? Ah, bueno, ahí lo tienen. Polonia fue notificada. Según el diplomático polaco, la derrota de Ucrania en el conflicto con Rusia es una condición clave para la entrada de Polonia en el conflicto, con toda posibilidad. Es precisamente por esta razón que Polonia está rearmando activamente a su ejército y sacando a varios tipos de armas a las fronteras rusas, lo que hace posible atacar a largas distancias. Ya están arrimándose no solamente a la frontera por el lado de Rusia, entre Rusia y Bielorrusia, sino que ahora Polonia está enviando también cerca de la frontera de Kaliningrado, el corazón de Europa. O sea, Polonia
que es una de las naciones más vasallas y más títeres, y que es la segunda carta, el plan B que Estados Unidos quiere, ya Ucrania saben que va a colapsar, entonces están preparando al ejército de Polonia para que Polonia sea el siguiente. Pero como Polonia es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Polonia va a empujar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a entrar directamente en el conflicto con Rusia. Esto es inevitable. Si no detienen a los locos y psicópatas que hay en Europa, Polonia va a empujar a toda Europa a un enfrentamiento. Y les advierto desde ahora que será el fin de toda Europa. Aquellos que lo duden, el tiempo, yo estaré aquí presente para escribir esa historia. Pero vamos aquí a un asunto importante, ¿ok? Vamos aquí. Las distancias. Ahora, dado que la información al respecto fue anunciada oficialmente por un diplomático polaco en Francia, esto podría provocar un conflicto político muy grave entre Moscú y Varsovia. Sin embargo, es obvio que Varsovia no comentará la declaración de su embajador, ignorando su posición y manteniendo neutralidad condicional. Al mismo tiempo, la compra masiva de armas por parte de Polonia y el despliegue de su fortificación en la frontera con Rusia y Bielorrusia pueden indicar el hecho de que Polonia se está preparando para un conflicto armado serio. Les he dicho, cuando este señor, no me importa quién sea, declaró esto, lo hizo con la intención de que los polacos y las naciones del este de Europa, que son las más belicistas y a las que les pegó más la rusofobia, se preparen, porque el plan B, después de la caída, la derrota de Ucrania, será Polonia. Van a permitir, cuando vean que Ucrania empieza a colapsar militarmente, va a ser Polonia el que va a empezar. Ya ha entrado, ya está ahí. Yo le dije, tiene más de 20,000 mercenarios. Dicen mercenarios, son soldados polacos disfrazados de mercenarios. Han muerto más de 4,500 hasta ahora y siguen muriendo. Entonces, él ya está metido en la guerra en Ucrania directamente, con el envío de armas y con el envío de personal militar. Ahora prepara el armamento apuntando a Kaliningrado, a Bielorrusia y a Rusia para empezar el conflicto y obligar a Estados Unidos, por supuesto que le encanta esto, y Estados Unidos por eso no quiere que se detenga el conflicto, como les acabo de mencionar. Ni John Kirby, ni Anthony Blinken, ni siquiera Joe Biden quieren que se detenga el conflicto, porque Estados Unidos está acabando con Europa, para que de esta manera, cuando quede totalmente destrozada, Estados Unidos pueda dirigir completamente todo el destino del occidente occidental, que únicamente, o de occidente en su totalidad, que vendría siendo toda nación europea, bajo el dominio y control de Estados Unidos. La nueva Estados Unidos de Europa. Así será el futuro de Europa. Pero bueno, cuando quede destruida, cuando ya no quede nada, y Estados Unidos sea el que los tome y que decida el futuro de cada nación, o les ponga el presidente que él decida. Es así. Desafortunadamente, mis hermanos europeos siguen allá en las calles, pero los diferentes, y ya hay marchas y protestas en toda Europa. Pero es necesario, como yo lo dije en video anterior, ahora ya en Francia dicen que por supuesto, ¿cómo le diré? Utilizaron la guillotina en contra del rey Arturo XVI, me parece que Arturo XVI, y que podrían utilizarla en contra del señor Emmanuel Macron. Hay mucho descontento en Europa. Bien, creo que la población de Europa va a empezar a entender que de no sacar a los locos que hoy supuestamente dirigen los destinos de Europa, los llevan completamente a su destrucción. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de lo que siga pasando, su servidor les seguirá informando. Nos vemos a la próxima.